Más de 1000 inmigrantes han dormido esta noche en este muelle de Arguineguín, en Gran Canaria. De un lado, voluntarios entregan comida y consuelo. Del otro, cientos de personas se recuperan de un viaje de más de 1000 kilómetros en patera por la vía más peligrosa de la llamada frontera sur. Mira, cariño, la mierda nos entra hasta los chabulos. Eso es mierda, ¿no? Varios migrantes internos en el campamento de las Raíces en Tenerife se enfrentan a golpes y con palos. El mensaje tiene que ser muy claro para todos los inmigrantes que estén pensando llegar a España. No vengan, no les podemos acoger. Les han dejado pensar a esta pobre gente que tenían un sitio en Europa, pero ya no hay sitio para los inmigrantes en Europa. Esto no es racismo, tenemos a nuestra gente multicultural aquí, solamente que no somos gilipollas, queremos ayuda a nosotros también y que nos traten bien como canarios, apúntalo. Y ante las amenazas a los inmigrantes alojados en los hoteles de Gran Canaria, el Gobierno regional se ha sumado hoy a la petición de que no salgan de esos edificios para proteger su seguridad. 157% más de personas que las mismas fechas de 2020, más de 6.000 personas. Esos son los que llegan porque muchos mueren ahogados por el camino. Las diferentes rutas migratorias desde la costa de África se han cobrado en este 2021 1.255 vidas. 3 de cada 4 muertos son personas que intentaban llegar en cayuco o en patera hasta Canarias. Nabodi no ha podido superar los daños que sufría su organismo y ha acabado muriendo menos de una semana después de su llegada a España. Nos vamos a contextualizar en la ruta que va desde África Occidental o Norte de África hacia Canarias vía patera, es decir, a la llegada por mar, personas que necesitan un contexto de acogida humanitaria. Bueno, la ruta canaria es una ruta que se ha mantenido activa durante más de 27 años. Y es verdad que quizás hemos experimentado un aumento o una intensificación de la ruta a partir de septiembre del año 2019, que tuvo también como reflejo que el año 2020 llegaran a Canarias 23.023 personas. Se observa claramente como el epicentro de la ruta de la salida se desplaza hacia el norte, yendo desde Dakhla, que está al sur del Sáhara Occidental, hasta El Aaiún y alrededores, y también la región de Tisnit o Gelmín al sur de Marruecos. El epicentro se sitúa ahí, haciendo que el 88% de las embarcaciones que llegan a Canarias en el año pasado lleguen a la provincia de Las Palmas. Cada vez son embarcaciones mucho más frágiles, las rutas en ocasiones son demasiado largas. Desde la costa del África Occidental pues podemos hablar de 150 200 kilómetros sur de Marruecos, norte del Sáhara Occidental, de zonas como Dakhla 480 kilómetros, Mauritania 800 kilómetros, y si seguimos hacia abajo podemos hablar de 1500 y hasta más kilómetros. I was in Arguineguín for 4 days. We was many. There are many people of us before. Like in my own boat where I was, we was like 31 people. So we all come that day. We arrived, and we all stay at the hotel with a lot of different people. Also, we didn't come together. En el barco. Antes yo vivo en el hotel, después nos juntos fuera, vivo en el calle, yo dormí en la calle 15 días, después yo tengo unos amigos de Blanca, ayudarme, yo dormí en la casa. La decisión de los hoteles, que volvió a poner de relieve que no había plan de acogida humanitaria de emergencia en Canarias, un lugar que es frontera desde hace 27 años. Lo que aquí sucedió también fue la combinación de oleada migratoria y crisis sanitaria COVID con esta alarma. Entonces aquí se formó un tapón, ¿no? Y no tenían manera de salir. Ellos habían estado un montón de meses encerrados en hoteles y ahora les habían traído al Canarias 50, que era pues peor que los hoteles en el sentido de que mucho menos cómodo, las camas no... De hecho, al principio no teníamos ni camas, eran como unas lonas así que colgaban en unas carpas de tela.
la comida muy mal, a veces olía mal o estaba medio podrida, o sea, a nivel de condiciones, no había condiciones humanas allí para habitar. Ante la emergencia que durante la pandemia, llegada de personas migrantes a las que no se les podía atender desde las instituciones, pues la ciudadanía se organizó y bueno, se organizó realizando una acogida, ¿no? Y nosotros, pues los voluntarios organizados en distintos grupos, pues empezamos pues repartiendo bocadillos a las 8 de la tarde. En nivel recursos, aquí no tenemos nada en comparación de la península. Y te ves muy limitado y es muy frustrante a nivel personal. La lentitud exasperante a la hora de establecer una red de acogida digna, suficiente, necesaria en Canarias mientras iban llegando embarcaciones, hizo que se diera lo que ocurrió en el muelle de Arguineguín, ¿no? Que ha servido como icono para definir lo que fue la gestión política del gobierno de España en Canarias durante el primer año de repunte migratorio, ¿no? El año pasado, el 2021, hizo que la ruta se mantuviera estable, pero es verdad que el nivel de dramatismo es mucho mayor. 2.200 personas llegaron en el año 2021 a Canarias, de alrededor de 4.400 personas fallecidas en la ruta canaria. Más del 90% desaparecidas sin tener sus cuerpos. Esa es la realidad del drama, en la ruta más mortífera y más mortal del mundo. People come with their own different problems, with different reasons why they travel. Some people try to find a good life, you know. Some people run away from bad problems. Some people run away from war. Parce que si j'ai avoir de l'argent ici, bon, je peux retourner à ma famille. Bon, on fait la fête, beaucoup de choses. Après, parce que c'est ça que je viens d'ici pour travailler. Oui, je viens d'ici pour travailler. Encore j'aime ici, c'est pour cela, c'est ça. Por tanto, motivaciones como pueden ser los conflictos crónicos, hablamos de Mali, hablamos de Congo, hablamos de Costa de Marfil, conflictos emergentes, pero también las consecuencias económicas, la ruina económica que ha generado la pandemia sanitaria en países principalmente como Marruecos o Senegal, además acentuado con una inexistencia prácticamente de escudo social, como hemos experimentado en España o en el contexto europeo, hace que la gente se vea obligada a desplazarse forzadamente. Ese quizás ha sido el elemento que ha acentuado las situaciones de empobrecimiento que ya formaban parte de las motivaciones para salir. I just want to come in Europe, so I see myself in Canary. Like I said to you, I am in the campus, but I don't want to be in the campus, definitely. I just want to go to Spain to start doing my own thing. ¿Qué es Canarias para una persona que llega aquí por costas? Pues normalmente es una etapa más dentro de un proyecto migratorio mucho más amplio. Y ese proyecto migratorio mucho más amplio entiende Canarias como un punto de llegada, pero no como un fin. Oui, c'était le premier qu'on a arrivé ici. Okay, les Croix-Rouges nous ont accueillis. Après, ils ont amené à la police. Après, on était fait 3 jours là-bas. Après, eux, ils m'ont renvoyé, ils m'ont amené en hôtel. Après, on a fait là-bas en 12 jours. 12 jours. Après 12 jours, après, on est venu ici en Gran Canaria à 50. No, this is not quick, bro. Because since we came to the camp, they told us maybe in the camp, you are just going to spend maybe 2 weeks. But now, we are having 4 months because we spent 3 months in the camp. Pasamos a un recurso de atención humanitaria. Aquellas estructuras de macrocentros en los que las personas son acogidas dentro del programa de atención humanitaria de emergencia. El gran peligro de los macrocentros es que la gente se cronifique en ellos. Es una situación de emergencia, viene mucha gente, se hace lo que se puede, pero sí que es cierto que al final se despersonaliza a las personas y se deshumaniza a la gente. Es un sistema que está muy cruel,
muy cruel que personas que tienen voz y voto y que tienen derechos humanos que se les ve a lo mejor hacinados a 100, no tener agua caliente para ducharte, o no tener una manta, o no tener ropa, o... Nothing. It's just fine. They are good. They are good to us. They just give us foods and take care of us. You know, when you are sick, they take you to the hospital. Yeah, it seems like, you know, people are not just the same, you know. Maybe, you know, another man's food is another man's poison. So maybe what I feel like somebody is in the camp, he don't like it. So people are not the same. But for me, everything is okay. Everything is all right. Ya no solo existen ese tipo de centros de humanitaria de emergencia, sino humanitaria integral. ¿Cuál es la diferencia? En que en humanitaria integral son centros mucho más amables, mucho más confortables, mucho más pequeños, mejor dimensionados, y se realiza un trabajo mucho más integral. Es decir, no solo se trata de cubrir necesidades básicas y un poco más, también atención jurídica y psicológica. Empezó a haber esa cantidad de personas en situación de calle, pues con el resto de asociaciones del barrio intentamos buscar solución, y hubo un momento en el que hubo que hacer acogidas, ¿no? Y lógicamente en un edificio de 800 metros cuadrados que alberga una actividad alojativa, pues no fue difícil hacer hueco para más personas. La idea es que a todas estas personas, ¿no? Lo primero, hay que cubrir unas necesidades básicas, que puede ser la cama, la comida. Luego hay una necesidad muy importante, que es la atención sociojurídica, y luego por otra parte, bueno, pues también se intenta hacer un tipo de asistencia psicosocial. Da la sensación de que siempre abordamos la realidad migratoria desde la emergencia, y parece que es como un nuevo despertar cada año con respecto a lo que sucede, y quizás ese punto de vista sea equivocado, quizás no, con seguridad que es equivocado. ¿Por qué? Porque no nos permite o no nos estaba permitiendo planificar a largo plazo, de una manera estructural, intentando buscar opciones que, entre otras cosas, la gente evite que la gente se siga jugando la vida en el mar, y si se la está jugando, al menos que tenga una acogida lo más digna posible y tenga alguna alternativa, alguna opción. Arrive here illegal, with no document, with no identification, with nothing, with zero capital, with no money, with nothing. But, and here they have some process you have to follow. Like me right now, I apply like international protection. When they approve it, it's fine. When they don't approve it, I have to stay for 3 years, then to make my situation better. But I hope like maybe I'm not gonna wait for 3 years. And I don't have a possibility to work now because they don't allow me, and I don't have a document. Even if I'm looking for a job, something to survive, but I don't have a document, because wherever you go, they ask you like, you must have a document, you must be legal. And they are right also. When you take someone to work, it must be legal. Anything happen, you will be the responsibility, you know. So we are the one take the risk to come here, we have to accept the reality. Se suele dividir entre migrantes regulares y migrantes irregulares. O sea, no hay que confundir, porque a veces se juega mucho con lo que es el lenguaje. Las personas no son ni legales ni irregulares. Las situaciones que están aquí, que no tienen vocación de permanencia, legalmente se les denomina estancia. Están temporalmente. Y después, las situaciones de largo tiempo ya se les denomina residencia. Se suele confundir o se suelen mezclar, pero lo que está claro es que la situación es la que es irregular. Persona migrante, cuando llega aquí, ya tiene una causa con la justicia, se les asignan abogados de oficio, pero muchas veces fallan. Según la ley de extranjería, toda persona que vaya a recurrir, digamos, resoluciones contra su situación en España, tiene derecho al beneficio de justicia gratuita, independientemente de sus recursos. Tienen derecho a que se le asigne un abogado. En el momento en que podamos o puedan acceder a su derecho a la tutela judicial efectiva, a poder hablar con un abogado o una abogada. Entonces podemos tener esas dos dimensiones. Por un lado, una persona inmigrante extracomunitario en situación irregular, que está dentro del marco de la extranjería, y por otro lado hablamos del marco del asilo y del refugio, de lo que tiene que ver con la protección internacional.
personas que se encuentran en el marco del asilo y por tanto son solicitantes de protección internacional porque temen por su vida o temen por sus derechos en sus países de origen por diferentes motivaciones, ya sea por su nacionalidad, por su religión, por conflictos bélicos, por sus opiniones políticas, incluso hasta por su orientación sexual, violencia de género. Desde el momento en que solicitan asilo y se les admite a trámite su solicitud, se encuentran en situación regular. Por tanto, su situación no es tan frágil ni tan vulnerable como la de las otras personas inmigrantes económicos en situación irregular. Yeah, I requested asylum, and then I have already get it. They give me asylum, 6 months. They just ask me, you know, why do I leave my country and come over here? And then I tell them my problem. Y con respecto a los solicitantes de asilo, pues habrá que ver qué dice el Ministerio del Interior a través de la Oficina de Asilo y Refugio si su caso merece protección o no. La realidad es que en España solo se protege al 5% de las personas que solicitan protección. Los estándares de protección de España son mínimos en comparación con la media europea, que está alrededor del 31%. La inmensa mayoría de las personas que solicitan asilo tienen muy difícil adquirir un tipo de protección en España. ¿Y eso qué significa? Que cuando se resuelve tu expediente y eres denegado, caes en la irregularidad sobrevenida. Por tanto, te encuentras en la misma situación que aquella persona que era migrante irregular, que no tenía ningún tipo de documentación para poder, de alguna manera, desarrollar una vida normalizada. No, right now, my intention is, I just want to be in Spain here, to work here. Definitely, if I had a work here, I will do it. Nosotros, nuestras leyes de extranjería se aplican en desarrollo de las directivas de la Unión Europea. Por lo tanto, ahí estamos bastante armonizados y somos muy similares dentro de la Unión Europea. Pueden haber distintas variaciones, pero las variaciones son mínimas. El principal problema de extranjería suele ser muchas veces la interpretación de la norma que le dan los organismos públicos. Y otros que se encuentran dentro del marco de la extranjería como migrantes irregulares porque la principal motivación para venir son situaciones de empobrecimiento. Ellos sí que lo tienen mucho más difícil. ¿Por qué? Porque la ley de extranjería de entrada solo te permite regularizar tu situación por varias figuras y una de ellas es el arraigo social y eso exige el que haya pasado el transcurso de al menos 3 años de residencia en el lugar, por ejemplo Canarias, el poder tener una oferta de empleo, una promesa de contratación de al menos 1 año jornada completa. No sé, miras alrededor y ves el mercado de trabajo como está, que es súper frágil y súper provisional. J'espère que dans le futur proche, si j'ai mes papiers, l'État espagnol m'autorise, j'espère que je vais travailler. La realidad es que ese tipo de contratos no existen prácticamente, y por tanto, para una persona en situación irregular, que alguien te diga, vale, espero por ti hasta que salga la documentación, entregando toda la documentación, todos los papeles que me exige a mí como empresa, no suele ser un trámite digerible por parte del empresariado. Por tanto, tienen muy difícil y tienen muy pocas oportunidades de regularizar su situación. Bien, hay que hacer la distinción entre la Unión Europea, ¿no? Llega un francés y tiene que cumplir unos requisitos para obtener su tarjeta de residencia. Son mínimos, por supuesto, porque pertenece a la Unión Europea. Un africano, pues, los de siempre, que es el artículo 124, que es el arraigo social, que son 3 años de residencia regular. Ojalá se pudiese cambiar ese artículo, que es tan pronto llegue y consiga una oferta de trabajo, puedes acceder a una autorización de residencia. El tema de su situación legal, claro, al final pues no estás aquí, no tienes tus papeles, no se te puede pedir un papel con un NIE porque no lo tienes, porque es provisional. Eso es un tema de la burocracia. Habría que cambiar ciertos estamentos de las leyes para que se pudiese mejorar sus circunstancias. Y a veces que te planteas si ya no solo el encontrarse en una situación de empobrecimiento no es una situación de vulneración de derechos económicos sociales de las personas y por tanto deberían merecer una protección distinta. Esa es la realidad. Si yo tengo la nacionalidad, yo quiero ir a Portugal para trabajar.
Canarias es una comunidad autónoma donde la situación de empleo se resiente, es una situación económica bastante difícil. Por tanto, aquí el extranjero viene a trabajar, viene a garantizar su progreso, su vida, el progreso de su familia y no se queda, normalmente no se queda en Canarias, sale de Canarias y continúa su viaje. Todo el mundo quiere ir a la península o a Europa. Realmente el futuro en Canarias no es muy halagüeño. The moment I arrived here in Cruz Roja, they offer me like to talk to the psychologic and assistant social and the lawyer, but I never talked to the psychologic because that moment I don't need it, so I think like I can manage it, it's fine. But I talk to the like assistant social, tell them my problem, reason why I come here, so how they can help me. The lawyer explained to me like what I have to do, what I don't have to do, so what is the right for me, what is not right for me. It was help a lot. People, they don't want to talk to them, so they're afraid like they are working with police, or they like when they say something they will deport them, something like that. So they think like they try to find out who drive the boat and come here, you know, because even me, they take me to police to ask me. They was thinking because they see the direct log, something like that, they think like I'm the one who was driving. I tell them I don't know. They say okay, help me and tell me who bring the boat. I say I don't know. Para la mayoría de ellos nunca han escuchado la palabra psicología en su vida. Como más fáciles de entrarles es en cuanto a síntomas físicos. Ellos no saben quizás identificar que sienten X emoción o que sienten ansiedad, pero sí que saben identificar que no pueden dormir por las noches o que les duele mucho la cabeza desde hace muchos días, no se les va. Y ahí, entrando un poco por los síntomas físicos, se puede ir acotando de que es pues, a causa del estrés o a causa de la ansiedad o a causa de todo lo que han vivido. Estás en una situación pues, traumática que marca un antes y un después en tu vida. O sea, ese viaje en patera ya cambia algo para siempre, de quién eras antes a quién vas a ser después. I leave my country for some certain reasons, which of course my father died during a war, and my younger brother also died during a political rally. So I just decided to leave my country for me to go and find myself a better life. I go inside in the boat, I sit down, then we move on. The boat started going like 1 hour, 2 hours, 3 hours. And then one guy stand up and said to me, my friend, let me tell you something. This journey you're into, either you die or you live. Then this guy said this word, and all of my mind just mixed up, and I started crying. I said, okay, maybe this is the end of my life. Justo al llegar, están quizás con una etapa de que bien hemos sobrevivido, qué contentos estamos, nos han rescatado, y están como súper agradecidos y encima pues les dan de comer y les curan las heridas y es como, jolín, qué bien. Ici, c'est aidé pour nous les immigrants, parce que ici c'est différent plus que c'est nous. Ils n'ont même pas comparé, c'est incomparable. C'est incomparable.
Ouais, parce qu'en Europe, ici, il y a tout ici. Pero claro, luego al verse que pasa una semana y otra semana y un mes y 2 meses y a veces pueden pasar hasta, yo he tenido chicos en el campamento que llevan 1 año en condiciones de vida infrahumanas, sin poder trabajar, solos, en un espacio donde nunca puedes tener un espacio propio para ti mismo porque compartes la habitación con 100 personas. Entonces yo creo que todas estas condiciones y el tiempo, conforme más tiempo pasa también, ellos a nivel psicológico van estando peor, cada vez peor. Que antes yo trabajaba a pescar, ahora yo no sé porque no tengo permiso de trabajar, yo no tengo nada, ahora yo no prefiero trabajar porque no tengo permiso de trabajar. Los procesos migratorios, pues cada persona lo lleva de una forma diferente. Ha habido chicos que han llegado a Atlas y por su proceso han necesitado un poco más de tiempo antes de dar el salto a la península, al continente europeo, donde ya empieza la siguiente etapa que puede ser aún más dura, ¿no? Pero luego hay otras personas que a lo mejor por su instinto o por sus habilidades pues van más rápido. C'est pas facile ici, c'est pas du tout facile. J'ai parlé avec beaucoup de personnes, me dit d'aller en Grande Espagne, il y a des organisations, il y a des ONG qui peuvent me prendre et étudier. Mais j'ai aimé l'île, je vais rester ici, mais c'est pas facile, c'est un combat que je ne vais au moins pas abandonner comme ça. Je vais chercher et chercher, si je ne trouve pas, j'espère que je vais trouver, mais si je ne trouve pas. Ellos en su país tienen el rol 100% de, al ser el hombre de la familia, son ellos quienes tienen que aportar dinero al resto de la familia. Que además el resto de la familia no es como aquí familia simple, ¿no? De 2 o 3 personas. Su padre, su madre, más todas sus hermanas que no están casadas, más su mujer, más sus hijos, que pueden ser muchos. Entonces al final tienes que alimentar muchísimas bocas. Entonces es 100% que todos dependen de él. Y ellos tienen un peso en las espaldas brutal. So you came in Europe, you start working, you start getting money by yourself. You will help a lot of people in your life if you want in Africa. So I think Europe is cool. Ellos saben que su vida aquí va a ser una mierda, en el sentido de que van a trabajar en condiciones infrahumanas un montón de horas, cobrando poco, etcétera, etcétera, pero ellos prefieren eso y sacrificar de que ellos van a estar aquí solos realmente, sin ningún círculo ni de amistades, ni de familia, ni de nada muchas veces, pero hacen eso para poder alimentar a toda su familia allá y que ellos puedan estar allí y seguir bien. Y cuando se ven aquí meses estancados y su familia que les reclama y les dice, oye, tal, estamos mal, no sé cuántos, o mira que la deuda que has generado con el tema de pagar la patera, claro, todas las mafias, etcétera, nos la están reclamando, o estamos amenazados, o estamos en peligro. Claro, es que es completamente normal que luego tengan insomnio. O sea, te comento, ¿cómo van a dormir plácidamente? I've been through 17 countries in Africa. I speak Pular, like in English they call Fulani. It's a more popular language in Africa, like Fulani that I'm speaking, and I speak Wolof from Senegal. I speak English, I speak French, and Arab. I speak little bit Arabic, and Zulu also. I was in South Africa. I speak little bit Zulu, and I was learning also to speak Swedish because I wanted to go to Sweden before. Right now I'm at Spain. I'm practicing Espanol, so I think soon I'll be perfect. La cuestión migratoria siempre ha estado ahí, siempre ha habido una sensibilidad con el tema migratorio por la proximidad con el continente africano y también porque Canarias ha sido una tierra de
de migrantes. La gente de Canarias ha tenido que salir a Latinoamérica, a Europa. Definitely really nice, because I know a lot of people here without expecting that. Sometimes, you know, I have a friend in beachside, sometimes I have a friend in the street. Obviamente, cuando tú tienes las necesidades cubiertas, para poder crear ese arraigo que te vincule a la sociedad o a un terreno en particular, necesitas crear unos lazos personales, y eso se crea a través de conocer gente que comparta tus gustos, tu cultura, que te enseñe, que te muestre, no sé, trabajar, por ejemplo, en un espacio con personas que no son necesariamente de la misma procedencia. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui sont sympas, et il y a des gens aussi qui sont les bonnes personnes. C'est ça que je préfère parler les bonnes personnes. Les autres n'ont pas d'importance, mais il y a des gens bien. La isleta esta ha sido un barrio intercultural prácticamente desde su origen, ¿no? Aquí en los años 60, 70 ha habido una mezcla tremenda por la actividad del puerto, de muchas nacionalidades y muchas culturas. Por eso la gente del barrio pues está muy acostumbrada a, bueno, pues sí, a que haya, te puedo decir, muchas nacionalidades, pero están acostumbrados a las personas subsaharianas, a las personas marroquíes. Sí, oui, avec mon ami africain, oui, mais comme frère Tibabou, non. Pas parler en espagnol parce que moi je parle en français. Bon, pour parler en espagnol c'est difficile quoi, parce que jusqu'à présent on n'est pas encore faire école. On a fait mais pas beaucoup quoi. Por el tiempo que tienen de espera limitado, por el tiempo que pueden estar aquí en la isla, ni siquiera a nivel organizativo y a nivel institucional se genera un centro para eso. Entonces, por ejemplo, si te dicen, mira, es que yo quiero estudiar y tal, no, es que esto no te lo podemos ofrecer. O sea, tienes que hacerlo un poco de tu propia manera. Puedes no tener esos apoyos dentro de tu organización, por así decirlo. Surgió ese encuentro humano que ellos empezaron a expresar sus necesidades, y había un grupo muy interesado en conocer el idioma, aprender. Y empezamos dando clase a esas personas que nos lo pedían en la playa, en unas escalinatas de la playa. Un défi à relever, mais Inch'Allah, ça va se faire, d'apprendre l'espagnol et de s'intégrer dans la société espagnole. Je suis en train d'apprendre l'espagnol. On fait des cours, mais j'apprends petit à petit. Muchos venían caminando desde lejos para 1 hora y media de clase, entonces motivación tienen. Una de las dificultades era que algunos no sabían leer y escribir, pero es que otra de las dificultades es que tienen aquí una vida complicada y entonces tienen que buscarse la vida. Y por ejemplo, algunos de ellos pues faltan a clase. ¿Por qué faltan a clase? Pues porque a lo mejor se han buscado un trabajo de montar puestos en los mercadillos de los pueblos, y entonces a lo mejor el horario que hemos puesto en las clases pues no le viene bien. Time I was in Africa, I was going to school, but after all, I dropped out of school. I became a BA painter man. I used to paint. So from there, I am in Spain. But my opinion is, here, I don't quit any job. Any job that I have, I do it. Yeah. Creo que es difícil la interactuación, o por lo menos a un nivel de horizontalidad y de distendimiento, ¿no? O sea, de comunicación normal. Porque, por ejemplo, al final estos chicos cuando están fuera están ganándose la vida el día a día, ¿no? O sea, si tú vas a Maspalomas les ves que están trabajando y que la interactuación que tienen es con las personas que les van a comprar productos. Entonces el ocio que tienen se reduce bastante a sus propios grupos. Hombre, lógicamente aquí hay un modelo de convivencia intercultural
creo que eso es enriquecedor, ¿no? para el ambiente del espacio. Y bueno, pues también desarrollamos muchas actividades culturales en la casa que de alguna forma nos ayudan a, no sé, engrasar esa convivencia, por así decirlo, ¿no? Muchas dinámicas de grupo. Sí, aquí yo me gusta un poco todo. Como yo me gusta la clase de español, la profesora y el profesor. Y yo tengo un poco de amigos y amigas. Y yo tengo todo lo que yo quiero. Eso es muy bien. Simplemente están aquí de paso, no se quieren establecer aquí. Sí, hay algunas personas que luego pues empiezan a desarrollar un proceso de arraigo aquí, pero son una pequeña minoría. J'espère que dans 2 ans, si je prends l'Espagne, m'intégrer très bien. Et j'espère que je peux encore faire des bénévolats, aider les autres migrants dans les Croix-Rouges ou bien dans les organisations pour faire des bénévolats, aider les jeunes comme on m'a aidé moi-même et essayer de m'intégrer si on me donne ma chance. Des amis qui vont venir après 1 année, 2 ans. Car je sais la migration, ça va continuer, même si ça ne va pas s'arrêter définitivement. Mais je préfère aider comme on m'a aidé. I was just like a very lucky person. I come and I found a good family willing to help me, and I got myself a girlfriend, and now in 2 months I'm going to be a father, and I have a place where I stay with her. You know, we live together, so I'm a very lucky person. 2010, my dream was to go to Europe, to go to Libya and pass through Italy. I go there, I try 2 times to cross, but it didn't happen. Then I turn back, I say, let me go to South Africa. Because that time I see South Africa is nice, I say, let me go there. That is the reason why I passed through, because I tried to get visa from Libya to South Africa, it didn't happen. Then I have to pass through country to country until South Africa. Then I was there in South Africa, it was nice for me, but I feel like I'm not safe there. Then I say, no, it's enough, I have to go home, see my family, see my parents, because my father was not feeling well. Then I go back home. I feel like, no, it's not the right place for me to say I have to go back again. Then I cross through Morocco, then I come here in Canary Island. Cuando yo trato con ellos, pues al final son bastante abiertos, no se cierran en ellos mismos tampoco, pero también es muy difícil abrirse aquí a la gente de aquí, pero bueno, de que por dentro de lo que cabe, pues tampoco está mal. Neutral, o sea, hay gente que le parece bien y hay gente que le parece mal. Yo no me entero muy bien del tema porque tampoco es que esté al tanto en cada momento de lo que pasa. La toma de decisiones políticas ha conllevado también el no tener a las personas migrantes constantemente en el centro, es decir, cuando tomas decisiones políticas erróneas o que pueden ser racistas, haces que las personas estén en el centro continuamente y las críticas estén ahí. Cuando tomas decisiones que evitan la congestión y que aporta dignidad a la situación de las personas, el debate también se sale del centro mediático. La vida social, política, pública durante la pandemia estaba reducida a la pandemia y lo migratorio era muy complementario a la pandemia. Además, 2 elementos que generan miedo, y para la audiencia y los medios esto era relativamente llamativo. Yo cuando entré estaba en pleno auge toda la invasión que estaba viendo aquí, de los hoteles, de no sé qué, de los disturbios. Se buscaba cualquier mínima excusa para decir qué es lo que está haciendo, qué es lo que tal, y al final te ves un poco en el centro de la diana, en el ojo del huracán, sí. Sí, y comentarios, yo que soy de aquí del barrio, comentarios de no sé qué, y los negros y los moros que no sé qué, que roban, y los tienes que aguantar día sí, día también, y tú estando en el barrio y sabiendo que eso es mentira, y te esfuerzas, y tú tienes que decir, mira, es que esto no es así, no te creas todo lo que ves, pregunta o acércate,
Ilegales no son las personas, sino las conductas. No podemos decir que una persona es ilegal, sino que su conducta en un momento dado va en contra de la ley. Y por tanto también supone, de alguna forma, ese tipo de términos, utilizar una carga peyorativa importantísima, negativa y que estigmatiza a las personas migrantes. Al final todo eso lo que hace es que podemos generar o correr el riesgo de generar una percepción de que las personas migrantes no son sujetos de derecho como podemos ser tú y yo, sino personas que son de segunda categoría o tercera categoría y por tanto no tienen el mismo acceso a los derechos que tanto nos ha costado conquistar a lo largo de la historia. Todo ilegal es un delincuente. Todo ilegal, por su propia naturaleza, es ilegal. Está fuera de la ley, es un delincuente. Y tiene que ser expulsado. No acogido. En titulares, a las costas canarias continúan llegando inmigrantes en pateras y cayucos. En las últimas horas, según datos de Cruz Roja, más de 1.000 personas han desembarcado en las islas. No tenemos capacidad de acogida. 6.000 personas en hoteles. No hay trabajo. No hay comida. Somos España. Somos Europa. ¿Usted tiene miedo por la presencia de migrantes aquí? Hombre, lógico, sí. Sí, porque no sabía lo que te puedes encontrar en la calle, porque te venía mucha gente, 5 o 6, pues todo el mundo asustado porque te podía quitar el bolso, te podía quitar cualquier cosa. Bueno, también esta oleada migratoria y sus connotaciones políticas han traído un clima de hostilidad también alimentado por algunas formaciones políticas. Existe un racismo de baja intensidad, nadie te va a decir nada a la cara, pero a lo mejor de puertas adentro pues, puede haber un malestar. Aquí hubo líderes políticos que dijeron que Canarias estaba siendo invadida, cuando, como hablábamos antes, de las 44.000 personas que han llegado por costa, la mayoría no se encuentran aquí. Y aquí no hay responsabilidades. Había gente que sentía miedo cuando escuchaba esas palabras, cuando estaban en sus casas con sus libertades limitadas. Había gente que sentía miedo. Hay más conflicto, sobre todo por la gente de aquí que no quiere que venga gente de fuera. No hacen lo posible para integrarse, yo creo, y siempre están en su núcleo con su propia gente, porque se nota mucho, o sea, la cultura está muy marcada, sobre todo en el tipo de cultura que tienen ellos, ¿no? Si hubiera una capacidad de integración de su parte y se viera pues un esfuerzo, probablemente los canarios recibirían de otra manera, ¿no? Mi desempeño profesional en este caso me ha permitido hablar con ellos y preguntárselo de primera mano. Sí que es cierto que hay algunos que te dicen que sí, que les han pegado, que les han perseguido. Yo me he enterado de otras cosas, bueno, al final de estar ahí, pues te das cuenta. Antes del COVID, el modelo turístico de Canarias, ¿no? En el año 2019 Canarias pues atrajo a unos 17 millones de turistas. Posteriormente hubo un bajón de turistas, pero llegan 20.000 migrantes. Entonces, a los 20.000 migrantes se les llama invasión, pero a los 17 millones de turistas no. Bueno, yo creo que eso es evidente, que hay un discurso del odio y bueno, esa es la realidad. Hay un elemento relevante que es la aparición de medios de comunicación vía mensajería instantánea que están ocupando un espacio mayor cada vez más en el menú informativo de las personas, con desconocimiento de fuentes normalmente, alguien que pasó por aquí dijo esto, o imágenes que no son del lugar, pero aparecen, ¿no?, de repente contextualizadas como si estuviera ocurriendo en tu barrio. He hablado con personas que sentían miedo al caminar por calles en donde el año anterior había habido más criminalidad y no sentían miedo. Y todo lo que tenía que ver con las personas migrantes era vinculado a si traían el virus, a si estaban contagiando, a que si cuando llegaban más personas migrantes había más coronavirus, y esto hacía que las personas hayan integrado a las migraciones como algo peligroso para ellos. Qué cosa, Dios. Aquí vemos, llevándoselo a todos. Muy bien, ahí sí, sí. Cualquiera sabe si tiene COVID o no tiene COVID. Al principio por el tema del COVID, porque se estaba dando la polémica de que había un revuelo sobre que estos inmigrantes que estaban alojados pues tenían COVID, y pues en mi barrio la verdad que se armó. Utilizaron vídeos de cuestiones que no ocurrieron aquí para decir que estaban ocurriendo aquí y asustar a las personas. Y justo después de cada golpe de miedo vía redes sociales o vía mensajería instantánea, venían líderes políticos de determinadas formaciones a acompañar a esas personas que sentían miedo, a responder a las preguntas que no se habían hecho hasta que les hicieron sentir miedo.
Nadie hablaba de la defensa de nuestras fronteras, el problema que significa la invasión de la inmigración ilegal. Some people say, no, I don't want to be in front of camera. Okay, so why don't you want to be in a camera? Why don't you want to be interviewed? How can someone help you if someone don't know your problem? I wasn't a bad person before. I wasn't a killer. I wasn't a thief. I was just someone who trying to come up and help myself running from a bad situation where I was before. Creo que este tipo de actividades lo que te hace, lo que te ayuda es a, uno, empatizar y dos, a poner nombres y contextos personales a un problema que ya de por sí conoces, y te ayuda como a entender mucho mejor que detrás de todos esos datos y esos artículos y esos reportajes hay personas, y hay personas como tú, como yo, que tienen un móvil, que tienen una familia, que tienen una vida, que están sufriendo un problema muy grave, ¿no? Yo vivo en Tafira y tengo ahí la cancha de la zona en la que voy siempre desde pequeño, entonces claro, al lado hay un centro. Juego siempre todos los fines de semana con ellos y he llegado a relacionarme, incluso les he preguntado porque me interesa un montón, yo empatizo un montón con eso y me han llegado a contar su vida y la verdad que empatizas más, ¿no? Llegas a empatizar más sabiendo por lo que han pasado y tal. Mientras las personas estuvieron en el muelle hubo manifestaciones contra las personas. Cuando las personas fueron trasladadas a hoteles hubo manifestaciones en el muelle contra las personas. Cuando las personas fueron intentadas trasladar a macrocampamentos precarios donde hacía frío y decidieron quedarse en la calle, lo que mayoritariamente y abrumadoramente ocurrió es que la gente vio a gente y les ayudó. Es decir, nos genera rechazo cuando el otro está al otro lado de la pantalla. Cuando sale de la pantalla y deja de ser noticia y se convierte en persona que está frente a mí, ese rechazo es más difícil de expresar. It's very difficult because first things I was at Cruz Roja. There I was eating day and night, like breakfast, dinner and supper, everything. Them they don't take you forever, they just take you for some time. Then after you have to try for yourself, find the right way. But now some of the family from the Canary Island, they are the one welcome me. Sometimes I ask myself, I don't deserve this, why I find some good people like this. Even my family, they don't treat me like this. Them they're working, they help you, they give you food. So me also I need to do something, you know. I don't like to depend, you know. I don't come here for depend, I come here for surviving, for do for my own. Even if I can able to help, I help. But the help they give it to me, I think like, I feel like it's enough. I feel like here is my home. Hay un tejido asociativo bastante potente y nosotros al empezar nuestra actividad aquí pues fueron las propias asociaciones las que de alguna forma pues se acercaron a conocer nuestro proyecto y nos invitaron a colaborar con el proyecto del barrio, ¿no? Estas actividades, de hecho, nosotros empezamos a hacerlas por la falta de actividades así en los centros donde ellos residen. Obviamente, al final, las funciones básicas están cubiertas en esos centros, pero tienen muchísimos problemas, tanto de ocupación como de falta de recursos. Entonces, nosotros pensamos que era necesario hacer algo así fuera de sus centros, precisamente porque no tienen la opción de poder hacer eso y creemos que es un elemento muy importante para con la integración de esas personas dentro de la sociedad. Je suis très heureuse d'être ici parce que je vais rester ici, découvrir le paysage, découvrir après des années, aller faire des tourismes et revenir aider des gens, comme on m'a aidé de faire des bénévolats dans des croix blancs, croix rouges, des organisations pour aider les autres. Bueno, tú te das cuenta de una realidad, una necesidad y tiendes la mano a la persona en la acogida, en esa primera acogida. Luego ya es verdad que se crean unos vínculos
y que ellos encuentran pues que se les aporta y continuamos, ¿no? Les gustó mucho este tipo de actividades fundamentalmente porque no lo habían hecho antes. Entonces de eso deducimos que obviamente no tienen ese tipo de ocio dentro de sus rutinas. Pero tú podrías crear un centro, por ejemplo, al igual que los tienes de emergencia, o que no sea de tránsito, sino que sea un poco más integral, o que sea formativo, ¿sabes? Un centro en el que los chicos puedan ir, pues a lo mejor tengan determinados tipos de formación que no pueden tener aquí. Por al final a ellos lo que les interesa, y porque en realidad la mayoría tienen que estar aquí 3 años de la manera en la que puedan para poder arreglar su residencia, ¿sabes? Y sus papeles aquí. Eso, un espacio en el que se puede hacer lo que no se hace, la mitad, lo que no sea el darte de comer para que llegues a este punto, sino en el medio. Incluso mucha gente con eso podría tener opciones de quedarse aquí y de buscarse un futuro laboral aquí. Even though I am not like Bill Gates, I don't have a lot of money, you know, but being a wealthy man is just that you have a good life, you are living and breathe and have something to eat. This is all I was looking for. If I have the same opportunity I have here, like I have a chance to get a job, I have somewhere safe to stay, I wouldn't have leave my country, you know, to be honest. So just that. Hay un montón de ideas a desarrollar vinculadas con el turismo y con la gestión de estos espacios. Yo veo los hoteles como unos espacios muy interesantes cuando conviven personas de diferentes culturas. El ambiente es muy enriquecedor. Colectivarte lo que intenta hacer es romper esas barreras en las que a lo mejor haya unos prejuicios puestos de antemano a través del juego, a través de la diversión, a través de la cercanía, y conocer a personas que de otra manera no necesariamente tendrías que conocer, y los conoces en un espacio de juego y de distendimiento que al final favorece la interactuación positiva, ¿no? Y el crear ese tipo de uniones y de vínculos. Que esto es una cosa muy pequeñita, digo, ¿sabes? Que es algo muy pequeñito, que es lo que podemos hacer, lo que está en nuestra mano. Que todo esto a nosotros nos ha cogido con el pie cambiado, como quien dice. Bueno, y queremos responder a esta emergencia, ¿no? Entonces ya te digo que todo ha sido pues a través del aprender haciendo. Te digo, es muy fácil trabajar a una escala pequeña, ¿no? Por eso tampoco queremos compararnos con el modelo de acogida institucional. Esto es un espacio pequeño y es muy fácil atender las necesidades de 20 personas. Si tuviésemos que trabajar con 800, pues la cosa sería diferente. Hay otros colectivos y otros perfiles que sí hacen incidencia política y hacen muy bien su trabajo y ponen el dedo en la llaga. Yo por mi parte, bueno, pues hago mi trabajo. La verdad es que me gustaría decir que observo que las personas están teniendo más oportunidades en sus países y que por eso no están migrando, pero yo no veo ningún indicador que permita que esto pueda ser enunciado. La ruta se va a mantener estable como lo ha sido con mayor o menor intensidad en estos últimos años, y creemos que también con un nivel de dramatismo similar. I don't advise anybody to use this bug way to come because it's never easy. Sometimes, people die. Sometimes, you don't eat in the boat. Sometimes people throw themselves in the sea. So it's never easy. Las muertes siguen aumentando, la toma de decisiones con respecto a políticas están generando una mortandad que se mantiene en el tiempo, y sin embargo esto no pasa a ser un asunto que solucionar, ¿no? Para la Unión Europea no le parece un asunto que solucionar que niños y niñas mueran en sus fronteras ahogados o muertos de hambre. Es un enfoque basado en X elementos. El primero de ellos es contención en islas o en territorios fronterizos. El segundo, el retorno y la repatriación y la devolución y la expulsión en el menor tiempo posible. Tercero, intervención mínima en materia de asilo. Solo los escogidos, de una manera mínima,
puedan adquirir algún tipo de protección y el resto va a ser devuelto a su país de origen. La sociedad global va por un lado y la Unión Europea trata de protegerse, trata de proteger su bienestar, cuando creo que es el elemento a exportar. Hace poco un investigador senegalés me decía: Chema, si las personas tuvieran acceso a la salud, que su hijo se pusiese malo y no se muriera, me refiero a esto, pudieran ir a un colegio sus hijos o pudieran tener la oportunidad de tener trabajo regularmente, muchas de las personas no emigrarían, no se irían de su lugar. Es eso. El movimiento migratorio es un movimiento social, popular, inteligentísimo y de supervivencia en muchas ocasiones. Y se va a desplazar allí donde sea posible trabajar, emigrar o tener nuevas vidas. Si la ruta canaria se sella, se moverán hacia el norte y presionarán por el norte. Si la ruta del norte se cierra, se seguirán moviendo. Creemos que todo está en nuestras manos a la hora de decidir. Y cuando se trata de supervivencia, el que sobrevive tiene un poder de decisión muchas veces subestimado. Chiapas, México, 9 de diciembre. Un camión con 160 migrantes hacinados en 2 contenedores pierde el control y se estrella contra un puente. La tragedia es inconmensurable, al menos 55 muertos, más de un centenar de heridos. El propio Josep Borrell ha dicho que sí es cierto que se han cerrado algunas vías de llegada como de Turquía o de Irak, pero ha advertido también de que se están abriendo otras, sobre todo por parte de Asia Central, lo que la situación podría empeorar y mucho durante las próximas semanas y con más frío todavía. Cientos de personas salen de Honduras en la primera caravana de migrantes de 2022. Su objetivo, entrar en Estados Unidos en busca de una vida mejor. La caravana se dividió en varios grupos para tratar de evadir los controles de las autoridades guatemaltecas. En la localidad chilena de Iquique, el rechazo al inmigrante ha estallado este fin de semana en forma de protestas y actos de gran violencia. Manifestantes quemaron el sábado carpas, colchones, bolsos y hasta juguetes en un campamento de inmigrantes indocumentados. Vinimos aquí porque teníamos que hacerlo. Los talibanes nos matarán si regresamos. Hay guerra en Afganistán y no hay nada en Pakistán. No venimos aquí por diversión. Turquía es un lugar mejor.